Pensemos en esta imagen por un momento. Un auto transita de noche por la ruta Nicolás Avellaneda. Velocidad normal, asfalto impecable. Y de repente, ¡pum! De la oscuridad absoluta de la llanura sale una masa de media tonelada, un caballo suelto en plena vía. Lo que a simple vista parece una tragedia de tránsito más, terminó provocando, un verdadero terremoto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Totalmente. Es un punto de partida brutal, sí, pero súper necesario para entender la magnitud de todo este debate jurídico, el caso Ferreira contra Bikov del año 2006. La Corte agarra ese choque, ese accidente fáctico, y lo usa casi como un bisturí. O sea, no se limitaron a decir quién paga los daños del auto o las lesiones, sino que reescribieron por completo la estructura del mercado y la relación entre las grandes concesionarias y los ciudadanos. Claro, y ese es justamente nuestro objetivo en este análisis profundo, desarmar un poco todo esto. Porque la costumbre a veces nos ciega, digamos. Uno llega a la cabina de peaje, baja la ventanilla, da el billete, se levanta la barrera y seguís viaje. Exacto, es un acto súper mecánico. Tal cual, pero detrás de esa barrera de plástico hay un andamiaje legal enorme. Hoy vamos a meternos de lleno en los votos de los ministros Zaffaroni y Lorenzetti y en los expedientes del caso para entender cómo pasamos de un choque con un caballo a obligar a las empresas a asumir los verdaderos riesgos operativos de su negocio. Y para ubicarnos bien en el tablero hay que entender de dónde venimos, cómo empezó el recorrido judicial. Los hermanos Víctor y Ramón Ferreira demandan a la empresa, a Virgen de Itatí Concesionaria de Obras Viales. Le reclaman, obvio, los daños y perjuicios derivados del accidente. Y en las primeras instancias, allá en la justicia de la provincia del Chaco, les dan la razón. O sea, los tribunales locales fallan a favor de los hermanos desde el inicio. Sí, hasta el mismísimo Superior Tribunal Chaqueño. Pero la empresa, la concesionaria, ve que este precedente les podía dinamitar el modelo de negocios a nivel nacional. Entonces no se quedan quietos, meten un recurso extraordinario y elevan el conflicto a la Corte Suprema. Pieza de ingeniería digna de analizar. Básicamente, se atrincheraron en el pliego de concesión original que tenían con el Estado. Decían, nuestro vínculo con el usuario no es un contrato comercial. Sostenían que pertenecía a la órbita del derecho administrativo, al derecho público. Claro, ese fue el escudo histórico de las empresas privatizadas durante décadas. Ellos sostenían que el peaje no era un precio de mercado. Decían que era una tasa, una especie de contribución tributaria. Entonces la excusa era que el ciudadano solo pagaba por el derecho a rodar sobre el asfalto. Querían dividir su mundo en dos. Exactamente. Por un lado la obra pública, donde ellos recaudaban felices, y por el otro el poder de policía y la seguridad del tránsito, que decían que era problema exclusivo del Estado provincial o de la policía. Es buenísimo el argumento, pero desde el cinismo no. Es como si voy a una cadena de cines, pago la entrada, se me cae un pedazo de techo en la cabeza y el gerente me dice que él solo me cobra por proyectar la película. Si se cae el techo, que vaya a demandar al inspector municipal de obras privadas. Es una analogía perfecta. Querían los beneficios de tener un mercado cautivo, de cobrar un ticket constante, pero sin asumir los riesgos inherentes de ese mismo mercado. Buscaban blindarse bajo la inmunidad clásica que tenía el Estado frente a los juicios. Y esta defensa técnica obligó a la Corte a tener que definir ontológicamente qué es esa moneda que dejamos en la cabina. Porque claro, si la Corte aceptaba que era un impuesto o una tasa, la empresa se lavaba las manos ante cualquier imprevisto. El escenario cambiaba drásticamente. Pero ahí es donde entra la pluma del ministro Zaffaroni y desarma toda esta arquitectura administrativa con un pragmatismo económico letal. Totalmente letal. Zaffaroni va directo a la realidad comercial del ticket de peaje. Observa un detalle que les destruye la defensa en un segundo. Dice, el peaje está grabado con el impuesto al valor agregado. Cita explícitamente las resoluciones de la DGI sobre este tema. Es un golpe de knockout. O sea, la lógica jurídica es impecable. Un tributo no paga otro tributo. Una tasa estatal pura no lleva IVA. Si ese papelito le aplican el IVA, estamos indiscutiblemente frente a una transacción comercial. Exacto. Es un precio que pagás a cambio de la prestación de un servicio continuo. Si lleva IVA, la concesionaria queda atrapada en su propio laberinto impositivo. Ya no pueden jugar la carta de somos un ente del Estado cuando no quieren pagar un juicio y somos una empresa privada cuando hay que retirar las ganancias. ¡Qué maravilla!
Entonces, en el momento exacto en que la barrera del peaje se levanta para que pase tu auto, lo que nace ahí es un contrato de derecho privado, regido por el principio de buena fe. Y ojo, no es cualquier contrato privado. Al establecer que hay un proveedor de un servicio y un usuario final que paga un precio, el vínculo sale volando del derecho administrativo y aterriza directo en el marco protectorio del derecho del consumidor. La Corte consagra que esta es una relación de consumo típica. Enmarcada en la Ley 24.240, la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, y jerárquicamente superior a eso, tutelada por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Claro, ese artículo te cambia todas las reglas del juego. Garantiza la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores. Pasás de ser un simple administrado rogando que no haya baches a ser un consumidor con rango constitucional. Pero bueno, acá surge la pregunta del millón. Si el peaje es un precio por un servicio de consumo, ¿qué te están vendiendo exactamente, además de dejarte pasar? Esa es la clave de todo. Y para desentrañar esa incógnita, entra el voto del ministro Lorenzetti, que se mete de lleno en el análisis económico del derecho y la sociología del consumo masivo. Él explica que cuando contratas este servicio, la empresa asume lo que en el derecho civil se llama una obligación objetiva de seguridad por resultado. A ver, bajémoslo a tierra y detengámonos en eso un segundo. Porque para quienes estudian o ejercen la profesión, la diferencia entre una obligación de medios y una de resultado es la línea fina que separa ganar o perder un juicio millonario. Totalmente. Una obligación de medios es cuando te comprometes a hacer tu mejor esfuerzo, actuando con toda la diligencia del mundo, pero sin garantizar el éxito final. Pensá en un médico cirujano. El tipo te opera perfecto, pone toda su pericia, pero no te puede asegurar que te cures de una enfermedad terminal. Claro, el médico cumple intentándolo de la mejor manera posible. Exacto. En cambio, una obligación de resultado te exige que el objetivo final se cumpla materialmente sí o sí. El contrato de peaje lleva implícito este deber colateral fundamental. La empresa te debe garantizar que vas a llegar al final del recorrido sano y salvo. Espera, me voy a poner del lado de la corporación un momento. Me hablas de una obligación de resultado estricta. Pero a ver, no pueden poner una cúpula de cristal sobre cientos de kilómetros de ruta en el medio de la llanura para que no entre un zorro o un pájaro. Exigirle garantizar absolutamente todo quebraría a cualquier empresa mañana mismo. ¿No se vuelve inviable el negocio? Es una objeción súper válida, y es justamente el punto donde la teoría choca con la realidad del mercado. Lorenzetti no les exige hacer magia ni dominar a la naturaleza. Pide que analicemos cómo funciona la economía hoy en día. Y la piedra angular de todo el sistema de mercado es un concepto intangible, la protección de la confianza y la apariencia jurídica. Claro, porque el que maneja asume que si hay una barrera, reflectores, empleados cobrando, guardarraíles, alguien se tomó el trabajo de revisar que no haya 10 vacas durmiendo en el asfalto 10 kilómetros más adelante. Tal cual. Y Lorenzetti lo lleva al plano macroeconómico. Si el derecho exigiera que cada usuario actuara como un experto que asume todos los riesgos, el sistema masivo colapsaría. Imagínate si antes de salir de vacaciones con tu familia o hacer un flete comercial, tuvieras que contratar un equipo de peritos para revisar los alambrados de todos los campos de la zona y evaluar los riesgos del clima. Sería una locura. Los costos de transacción serían infinitos. Nadie viajaría, el transporte de mercadería se frena y la economía entera se asfixia. Por eso mismo, proteger esa confianza imponiéndole una obligación de seguridad a la empresa no es un capricho antiempresa. Paradójicamente es lo que permite que el mercado fluya. La concesionaria tiene millones de clientes diarios justamente porque capitaliza esa confianza. A cambio de eso, tiene que respaldarla asumiendo los riesgos organizativos. Pero claro, para no caer en el absurdo de exigir la cúpula de cristal, el derecho pone ciertos límites lógicos. La obligación de resultado no abarca lo imposible. El Código Civil establece que respondes por las consecuencias normales, ordinarias y previsibles según el curso natural de las cosas. Exactamente, el estándar de previsibilidad. Y ojo que no es abstracto, se ajusta al terreno. Lorenzetti es muy cuidadoso en aclarar que no le podés exigir el mismo nivel de control hermético a la autopista panamericana, toda iluminada y llena de hormigón, que a un camino de ripio en la precordillera. Los jueces tienen que mirar el ecosistema específico del accidente. Y ahí es donde el contexto real de la ruta Nicolás Avellaneda le destroza la defensa a Vico. Porque no estábamos hablando de un sendero perdido en la montaña.
Es una arteria vital de altísimo tránsito que une dos capitales provinciales enormes como Corrientes y Resistencia. Y cuando uno lee el expediente de la causa, las pruebas sobre la previsibilidad de los animales sueltos eran, te diría, lapidarias. Absolutamente lapidarias. Los informes policiales y los recortes de diarios que se aportaron demostraban una situación endémica. Esa región sufría inundaciones de manera constante. Es un problema hidrológico histórico. Entonces los minifundistas, los dueños de campos chicos, al ver que el agua les tapaba todo, llevaban sistemáticamente a los animales a pastar a la banquina. Claro, porque los terraplenes elevados de la concesión eran el único pedacito de tierra seca que quedaba en kilómetros. O sea que encontrarte con un zoológico improvisado al lado de la ruta no era una anomalía climática, era un martes cualquiera, era crónico. Y acá el fallo aplica un principio puro de eficiencia de mercado, la simetría de la información. Que ese es un concepto brillante en este fallo. Porque pensemos, ¿quién está en mejor posición técnica y financiera para saber que hay vacas huyendo del agua hacia la ruta? ¿El trabajador que pasa con su autito una vez por semana o la corporación que tiene el monopolio de todo el corredor? Indiscutiblemente la corporación. Tienen vehículos de patrullaje, centros de monitoreo 24 horas, personal. Tienen lo que se llama ventaja informativa. Y el derecho dice que si vos tenés esa ventaja, asumís el deber indelegable de prevención. En términos económicos, es 1000 veces más barato para la sociedad que la empresa ponga alambrados, más luces o patrullas fijas a dejar que el daño recaiga de forma catastrófica en la vida de un ciudadano. Es el concepto de internalizar las externalidades, digamos. Si la empresa va a lucrar cobrando peaje en una zona inundable y llena de caballos sueltos, el costo económico de mitigar ese riesgo tiene que estar dentro de sus costos operativos. No pueden privatizar la ganancia del ticket y socializar el riesgo de muerte dejándolo a merced del destino. Tal cual. Y hay que aclarar algo fundamental para quienes nos escuchan. Poner un cartelito de chapa genérico que diga precaución animales sueltos, eso no es prevención. Ese fue un manotazo de ahogado histórico de las concesionarias. Creían que un cartel roñoso los eximía de pagar indemnizaciones. La Corte es clarísima. Una simple advertencia genérica no cumple materialmente con el deber de prevenir un resultado dañoso inminente. Para lograr romper el nexo causal y no pagar, la empresa tiene que probar que hubo un caso fortuito o culpa de la víctima o de un tercero por el cual no deben responder. Pero convengamos que un caballo pastando súper tranquilo en una zona que se inunda siempre no reúne ni a palos las características de imprevisibilidad absoluta que exige un caso fortuito. ¿Un meteorito cayendo arriba del auto? Bueno, eso es caso fortuito. Un animal de la zona cruzando una ruta mal vigilada es un riesgo inherente al negocio. Es así, totalmente. Ahora, la mención que hiciste recién sobre la culpa de un tercero nos mete de lleno en el debate procesal más interesante de este caso. Porque todo animal de campo suele tener una marca, pertenece a alguien, tenía un dueño. Ah, sí. Este es el detalle que siempre genera ruido en las cátedras de derecho cuando se discute este fallo. El caballo tenía dueño. Un estanciero que fue claramente negligente por dejar a su animal pastando libre al borde de una ruta nacional. La lógica instintiva te diría que los platos rotos los pague el dueño del campo que hizo las cosas mal, y no a la empresa de la autopista. Y cuidado, porque el dueño del animal sí responde. Nuestro Código Civil es recontra claro y establece la responsabilidad objetiva del guardián por los daños que cause su animal. Él tiene un deber de custodia que incumplió. Pero la Corte Suprema hace una distinción inquebrantable acá. Dice, la culpa del dueño del caballo no excluye la responsabilidad de la concesionaria. Hay una concurrencia de factores de atribución. O sea, usar la negligencia del estanciero como un escudo protector no borra el hecho de que vos, como empresa concesionaria, incumpliste tu propio contrato de servicio. Cobraste el peaje y asumiste legalmente el deber de custodiar ese corredor. Si el dueño del campo falló, bueno, es parte de la cadena causal. Pero si la corporación permitió que ese fallo llegara al asfalto sin advertirlo ni prevenirlo, es una falta de servicio autónoma. Exactamente. Son dos carriles de responsabilidad totalmente independientes que terminan chocando contra la misma víctima. La concesionaria vial no responde en lugar del dueño del animal, ni paga por el animal.
responde por su propia y exclusiva omisión frente al deber de seguridad que nació en esa relación de consumo con el conductor. Es una lección tremenda a nivel procesal. Intentar lavarse las manos en tribunales señalando con el dedo a un tercero es una vía muerta cuando vos mismo arrastras el incumplimiento de una obligación de resultado. La víctima tranquilamente puede demandar a ambos y cobrarle al que le garantice mejor la reparación del daño. Por eso decimos que el fallo Ferreira es un verdadero parteaguas. Transformó para siempre la matriz de riesgo corporativo en el país. Obligó a estos gigantes de los servicios públicos a entender que ya no operan en feudos aislados, sino en un mercado regido por el riesgo estadístico y la defensa estricta del consumidor. Tuvieron que empezar a invertir fortunas en prevención, tecnología y seguros de responsabilidad civil reales. Y para ser intelectualmente honestos y reflejar cómo respira la justicia, hay que remarcar que esta reconfiguración del mercado no fue unánime en la Corte. Los ministros Petracci y Fait votaron en disidencia en su momento. Ellos querían mantener la jurisprudencia histórica, limitando la responsabilidad, argumentando que no se les podía exigir a las empresas ser garantes universales de la seguridad pública. Y esas disidencias son vitales de leer porque te muestran que el derecho es un campo de batalla vivo. Discuten constantemente cómo se distribuyen los costos de los accidentes en una sociedad. Pero bueno, el voto de la mayoría plantó una bandera que ya es irreversible. En las relaciones de consumo modernas, el riesgo de la empresa no se socializa pasándoselo al más débil, se asume, se gestiona y fundamentalmente se internaliza en los costos. Resulta súper fascinante detenerse a pensar qué va a pasar con esta jurisprudencia tan sólida cuando choque de frente con la revolución tecnológica que ya tenemos encima. Uy, sí, ni me digas, eso va a ser un caos hermoso. Pensemos esto. Si la Corte en 2006 le exigió a las concesionarias prever estos riesgos basándose en camionetitas de patrulla y reportes del clima, queda flotando una pregunta ineludible. ¿Qué va a pasar mañana con las rutas inteligentes y los vehículos autónomos? Si la inteligencia artificial de una autopista tiene sensores térmicos y puede predecir un obstáculo a kilómetros de distancia, y de repente el sistema colapsa por un simple error de software provocando una tragedia masiva. Claro, ¿te cambia todo el concepto de la previsibilidad? Exacto. El algoritmo va a ser el nuevo parámetro legal para medir esta obligación de resultado. ¿Qué va a ser un caso fortuito cuando la tecnología promete que puede predecir absolutamente todo? La verdad es un escenario apasionante para que todos sigamos debatiendo y estudiando.